tenemos el placer de recibir en estudios a Fernando Recoba, director de Tarobá, Centro Cultural para la Integración de Personas con Discapacidad en Uruguay. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias por la invitación. Fernando, teniendo en cuenta que la inserción de las personas con discapacidad en nuestra sociedad es complicada, ya que aún no estamos preparados para aceptar lo diferente. Exacto. Me gustaría que nos cuentes cuáles son los objetivos del Centro Tarobá y cuáles son las actividades que presentan para este tipo de chicos. Tarobá lo que trabaja fundamentalmente como dos ejes importantísimos. Uno es la visibilidad, lograr que la gente vea discapacidad de forma proactiva. ¿A qué me refiero? Que vea la discapacidad, en el caso nuestro tenemos una vertiente muy artística, actuando, sea en una obra de teatro, en un programa de televisión, escuchándonos en la radio y demás. Vea la discapacidad. La sociedad se tiene que acostumbrar a ver la discapacidad para que se acostumbre a ver lo diferente. Tarobá puntualmente, las actividades que plantea una actividad curricular, igual que cualquier colegio común y corriente, donde los chiquilines estudian sus materias, y en la tarde tiene el cuerpo fuerte de estructura comedia musical. Tienen profesores de danza, de canto, tienen taller de fotografía, tienen taller de teatro y más, y se forma más como un setting cultural, donde desde ahí tocamos diferentes puntos del individuo con discapacidad o sin discapacidad, porque Tarobá integra, y desde ahí se va manejando todo lo que es la integración y mejorando desde lo artístico en pos siempre de la integración. Pero los dos ejes fundamentales de Tarobá sería una vertiente artística que a su vez está atravesada por la visibilidad y por el logro de autonomía, que a lo largo del transcurso del desarrollo del chiquilín es lo más importante, porque que salga actor o bailarín o algo es una consecuencia. Lo fundamental es que sea autónomo en lo máximo posible para que después le repercute en la vida. En sí, a modo muy sintético, eso es Tarobá. O sea, es un centro cultural donde los chiquilines se preparan para un área artística apoyado por un área cultural que es necesaria para el área artística como una base. Hablando del área cultural, esta actividad, ¿en qué beneficia a mi hijo discapacitado? Las personas con discapacidad del área cultural, lo que nos beneficia es lo que habíamos hablado hace un instante, en integrarse socialmente. Me muestro en un área. Pero ¿en qué me beneficia a mí interiormente como individuo con discapacidad? En que me fortalece la autoestima. La discapacidad es un área que a nivel psicológico está muy apaleado de que no servimos o no funcionamos en esto o no funcionamos en aquello, o sea, donde la autoestima está disminuida muchísimo. Eso es producto de la sociedad hoy en día, ¿no? Exacto, es el producto de la mirada del otro, es el producto de la mirada que yo recibo cuando me subo al ómnibus y cómo me están mirando. Entonces, por eso, desde ese lugar de autoestima baja, cuando vos vas construyendo un ser artístico, ¿qué es un ser artístico? Es un actor, un bailarín, un cantante, alguien que se sube al escenario y que en el escenario es reconocido por el público a través del aplauso. Entonces, a través de ahí mejoras tu autoestima, porque estás haciendo algo donde el que normalmente cuando me subo al ómnibus me mira con cara rara porque soy distinto, en otro lugar, en otra situación, es espectador mío y me está aplaudiendo. Entonces ahí me voy construyendo. Pero construyo autoestima, no ego, porque va por otro lado, va por el lado de yo quererme a mí mismo, yo buscarme, yo encontrarme como un actor, como un bailarín o como un cantante. Primero que nada la aceptación, entonces. Exacto. Si hablamos desde el lado de la salud, el que un chico discapacitado realice teatro, danza, cualquier otra actividad de ese estilo, ¿los beneficia? Sí, los beneficia. Los beneficia primero partiendo de lo que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es solamente el bienestar no solamente parte de lo físico, sino también tenemos que ver el entorno psicológico y el entorno social. El entorno social fue el que hablamos hace un instante, ¿no? Desde ahí lo beneficia. Desde lo que es la salud propiamente dicha del cuerpo físico, hablando mal y pronto, cuando una persona con discapacidad es niña, es chiquito aún, hay un área que es fonoaudiológica y un área que es psicomotriz, que es en ese momento lo más importante es que vayan al psicomotricista o el fonoaudiólogo. Después cuando va creciendo y este niño ya va siendo joven y adulto y ya ha pasado por estos técnicos que lo han fortalecido, lo han mejorado, lo mejor es mantener sí la consulta con el psicomotricista y el fonoaudiólogo, pero si tiene una vertiente o una sensibilidad hacia lo artístico, la psicomotricidad también se puede complementar con danza, porque trabajamos el cuerpo y mejoramos todo lo que es muscular, músculos cortos, cuando los músculos, algunos los tienen acortados, si tienen problemas de motricidad y demás. La parte fonoaudiológica la podemos fundamentar con la parte de canto.
sea, complementar, mejor dicho, con la parte de canto, porque ahí desarrollan la respiración, toda la cuestión de las cuerdas vocales y demás. Entonces, la parte artística no es meramente algo para divertirme. Igualmente repercute en salud. La parte de teatro vos tenés mucho trabajo de lo que es a nivel neuronal, a través de memoria, de lectura y demás. O sea, hay un trabajo del cuerpo físicamente hablando, ¿no? O sea, y repercute en salud porque aumenta la exigencia, genera adrenalina, aumenta la exigencia. El profesor igualmente tiene que ser lo suficientemente ético como para apretar y exigir para que esa persona crezca y a su vez tener la suficiente cintura para tampoco apretar demasiado para que no genere un trauma. O sea, tiene que tener un equilibrio entre que llegue a lo que llegue, igual va a llegar a poquito y no poner techo, sino que tienen que llegar a mucho, pero tampoco sobreexigir, hay que lograr un equilibrio. ¿Y a partir de qué edad se puede trabajar con los chicos en esta área? Mira, para mí en sí, a mí cuando me hacen esa pregunta o también me preguntan por qué es trabajar con discapacidad, para mí trabajar con discapacidad es fácil y no hay una cuestión de edad. O sea, la única diferencia es que en base a la edad que te viene el grupo es donde vos te acomodás en la metodología de trabajo. El Tarobá tiene grupos chiquitos de alumnos de 4, 5, 6 años que están en esa cuestión del juego de psicomotriz, del juego fonodológico. O sea, en definitiva es tratarlos como si fuera un chico sin capacidad. Exacto. Con las mismas cosas, o sea, así como mandamos a un chico a un jardín a partir de los 2, 3 años, el niño con discapacidad ya a partir de esa edad debe. Y fundamentalmente del lado de salud, algo que es muy importante. Los chiquilines con discapacidad intelectual y eso, cuanto más se los prepare físicamente desde chico, con fonoaudiólogo, con psicomotricista y demás, si lo vaya a estimulación temprana, ahí me vino, mientras se estimule tempranamente, la discapacidad va a disminuir y se va a igualar o se va a compasar con los supuestos normales para después poder integrarse. Si nosotros como papás estamos en una cuestión tardía y recién a los 5 o 6 años nos preocupamos por mandarle al psicomotricista, el fonoaudiólogo y demás, ahí sí, porque hay un concepto erróneo. Exacto. Que como tenemos un chico con una discapacidad, bueno, voy a esperar cuando tenga 6, 7 años para comenzar con todas estas cosas, en algunos casos, claro. Porque hay otros que lo hacen a edad mucho más avanzada. Pero es importante recalcar entonces que es importantísimo que la intervención médica. Es un deber también lo que es la parte de, no solo lo del médico, sino la parte creativa de los chicos desde pequeños. Sí, hay que estimularlos, los chiquilines hay que estimularlos. En el inicio, cuando nacen, la estimulación viene por el lado médico. No la vas a poner a cantar ni a bailar cuando es un bebé. O sea, en el inicio la estimulación viene por el lado médico. Y después ellos mismos, la discapacidad en general, fundamentalmente la discapacidad intelectual, vibra mucho con lo artístico. Entonces es muy fácil que un padre se dé cuenta que le gusta o la guitarra, o tocar, o cantar, o bailar. No importando si lo haces bien o mal, porque después también ahí entramos en otra cuestión, pero yo no, porque lo hace mal y no quiero que quede pegado. Desde lo artístico, claro. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? No se trata de eso. Primero que nada, la aceptación por parte de los padres, para que los chicos también puedan aceptarse ellos y avanzar e integrarse en lo que es la sociedad y sus compañeros y todo lo que lleva la vida diaria. Dudas. Fernando, la integración de los chicos con discapacidad con chicos que no tienen ese problema, ¿es beneficioso? Sí, y sí, no, depende, ¿no? O sea, la integración siempre es beneficiosa, depende también en el momento que se encuentre. Obviamente, si tú tienes un chico sin discapacidad, con 2 años, 1 año, que está aprendiendo a hablar y necesita copiarte a vos cómo hablas y eso, y justo se integra alguien con discapacidad que les cuesta hablar, ahí no es beneficioso para la persona sin discapacidad, porque estamos en una etapa de copiar al mundo, de aprender, con H, ¿no? De aprender el mundo y justo si aprendo algo que no justo es lo que debería aprender, se complica. Sin ser en esa etapa, que ahí es cuando hay que buscarle la vuelta porque no es beneficioso para el que no tiene discapacidad para que no copie. Claro, en este caso el principal sería el que no tiene discapacidad. Claro, porque va a copiar capaz que justo se encuentra con un compañerito que le cuesta hablar o algo, entonces copia fonemas y demás que no son correctos. Es en el único momento que quizás hay que cuidar, después no, porque después la integración, primero los niños se integran por naturaleza y no discriminan, somos los adultos que en determinado momento nos empezamos a socializar y en determinadas cuestiones empezamos a discriminar. Vos vas a ver un grupo de niños y demás que integran fácilmente la discapacidad.
Y después se integran a través del juego y los pares, entonces no hay dificultad. O sea, por ejemplo, nosotros en Tarboa tenemos hasta adultos integrados en teatro, de adultos y eso, y muchas veces la discapacidad enseña. Yo en teatro de adultos, que es donde yo puedo decir que ya está desarrollado la psiquis de todos mis alumnos, los chiquilines que están con discapacidad, si alguien ve muchos programas de lo que he estado, algo que siempre repito, pero es así, los primeros que se me aprenden la letra de memoria son los que tienen discapacidad. Son los que dan el ejemplo a los normales y los que a su vez los compañeros que no tienen discapacidad les tienen que pedir disculpas porque el que tiene con discapacidad muchas veces le tiene que decir la letra al otro que le tiene cuestiones. Entonces ahí hay una cuestión de que muchas veces la gente dice, bueno, yo igual voy a ir a Tarboa porque capaz que puedo ayudar y a él les doy una mano y capaz que y después se dan vuelta. Tenemos que partir de la base que todos tenemos una discapacidad. Sí, tal cual, sí. Visible o no, lo quieramos admitir o no, pero todos tenemos una discapacidad. Todos somos buenos y malos en millones de cosas. ¿Qué repercusión tienen en la comunidad los chicos discapacitados? Mira, es muy amplia la pregunta. A nivel de discapacidad, de la discapacidad, ¿qué repercusión tiene? Para mí, desde mi opinión, y me hago responsable, no hay mucha repercusión. ¿Qué es lo que pasa y por qué pienso que no hay mucha repercusión? La discapacidad, estamos de acuerdo, primero está la discapacidad motriz, la discapacidad intelectual y demás. Planteándome en la discapacidad intelectual, que es mi fortaleza más que nada, el análisis que yo hago es el siguiente. La discapacidad es un grupo minoritario, así como está el grupo afrodescendiente, el grupo de gays y demás. Es un grupo minoritario en la sociedad. A nivel sociológico, los grupos minoritarios tienen que unirse y hacer movilizaciones para ser escuchados. ¿Qué pasa con la discapacidad intelectual? No tienen ese motor inicial, como quizás el grupo de afrodescendientes se juntan, mueven y lo están en parlamentos. La discapacidad intelectual no tiene esa cuestión muchas veces hasta de conciencia de su propia discapacidad, entonces mucho menos reunirme en una red para pelear por mis derechos. Necesitan de técnicos o de padres que les digan, bueno, unámonos para luchar por nuestros derechos. Entonces desde ahí no son escuchados porque no hay, no ves mucha manifestación de ese grupo minoritario. Sí ves de otros, o sea, se logra el matrimonio gay porque rompen barreras. La discapacidad es muy difícil, la intelectual es muy difícil porque por motus propios, no, o tiene que venir un técnico o tiene que venir un padre, pero no son ellos, ¿está? Igualmente eso está bueno que se empiecen a unir, porque igual la discapacidad motriz puede unirse con la discapacidad intelectual y ahí generar un grupo de fuerza. Entonces desde ahí no hay mucha repercusión. La repercusión viene cuando alguien plantea una ley, alguien técnico o normal, planteamos una ley para que se integren al trabajo. Planteamos una ley para que esto, para que aquello, pero es siempre el afuera el que tiene que ayudarlos. Cuando yo considero que ellos perfectamente, si se nuclearan, las fortalezas y las debilidades se complementaran, pueden ser un grupo minoritario de mucha fuerza. La inserción laboral es importante hoy en día. Sí, la inserción laboral es importantísima. Lo que pasa es que Uruguay, para mí, no cumple con el ciclo común que tenemos todo ser humano, el jardín, primaria, secundaria y terciaria. Así le demore 10 años cada etapa, no logramos que pasen por ese ciclo de discapacidad. Por tanto, siempre nos quedamos con un nivel de discapacidad bajo a nivel curricular y no tiene que ver con la discapacidad puntualmente, porque no hay un camino, tampoco no hay ética en los institutos de pelear para que los chiquilines logren ese camino. Entonces hay una cuestión, prefiero que esté 30, 40 años conmigo, así yo cobro y no lo suelto. Y así no es la vida. La vida es eso, si sos un buen educador, lo soltás para que vaya viviendo diferentes etapas. Le puede ir bien o mal, esa es una regla que las vivimos todos. Teniendo en cuenta la experiencia que tienes con los chicos discapacitados, ¿qué le dirías a los papás que deben hacer como para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida? El principal consejo que yo daría es no poner techo bajo, no poner vara baja. La vara tiene que ser muy alta, no pasándonos para la sobreexigencia, pero no subestimando, no lo subestimen. Entonces, el consejo es ese. Después están los consejos técnicos que son los que desarrollamos en el programa, trabajarlos medicinalmente, fonodiológicos, psicomotricamente de la niñez, que se integre con pares, que se integren con personas con y sin discapacidad. Vida común y corriente. La discapacidad normalmente viene asociada a enfermedades. Entonces ya van a tener que estar cuidando de acá o estar en un hospital o en otro porque viene asociado a enfermedades. Eso ya es la parte negativa. Dejando de lado de los malos momentos que pueden estar de altibajos de salud, lo demás, vida común y corriente como la que vivimos nosotros. Cuesta
Cuesta mucho porque ¿qué pasa? Lo sobreprotejo mucho, entonces no voy a dejar que haga esto por si se corta, no voy a dejar que haga aquello por si se lastima, no voy a dejar que haga aquello por si se quema, que se corte, que se queme y que se lastime. Eso es lo que puedo, ese sería el consejo. O sea, que acepten la realidad, primero que nada, y que lo traten como a un niño totalmente normal. Exacto. Esa es, por eso digo, esa es la idea. Y con esa frase así me da chistosa y cómica y eso, que se corte, que se queme y que se lastime, porque eso es la vida. Muchas gracias, Fernando. No, eso a ti.